Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1. La realidad, hoy le vamos a contar las cosas tal cual ocurren, tal cual son. Empezamos con el tractorazo amarillo, tractorazo de Cambiemos. Ahora Cambiemos agita al campo para que comiencen las protestas. Cuando los intendentes están intentando regular en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires este impuesto que pretende elevar Axel Kicillof, los diputados de Cambiemos, ¿qué hacen? Hostigan y fustigan al campo para que salgan a la ruta. En este caso ocurrió en Pergamino, con curiosas frases de algún diputado que vamos a repasarlas también. Y también una realidad. ¿Por qué no cuentan cuánto ganaron con la diferencia de dólares? Con la devaluación de la moneda. ¿Y por qué no se cuenta la verdad? Ustedes recuerden que cuando comienza el gobierno de Mauricio Macri allá por el 2015... una primera medida fue decirles al campo que no liquiden más en la Argentina, que les daba plazo y podían liquidar afuera. Ahora, cuando aumentan las retenciones, 5% contra el 50% de la devaluación, ¿qué hace el campo? Entre comillas, sale a la calle, en este caso en Pergamino, fustigado por algunos legisladores de Cambiemos, y pretenden demostrarnos que el campo está disconforme. Pretenden demostrarnos o intentan que la sociedad compre que hay una disconformidad absoluta. Pretendan, con una falta absoluta de empatía, que los argentinos creamos que esta solidaridad, es decir, que pague el que más gana y que pague menos el que menos gana, es realmente algo populista, algo mal hecho, que el país pierde plata, cuando en realidad hay que reconocer que el campo ganó muchísimo dinero, el precio de la soja aumentó. El precio de la soja aumentó. Cuando fustigaron la 125 y la criticaron con dureza, si hubiera probado en aquel momento la 125 hubieran ganado mucho más plata. Ahora también que se diga la verdad, quiénes son los que ganan realmente la plata del campo. Y también que se cuente cuánto se paga en negro en el campo. Porque esto es otra realidad, también hay que contarla. ¿Cuánto se paga en negro? ¿En cuánto se paga a culata de camión los granos en negro? ¿Cuánto cuesta circular por las calles y cuántos camiones sobrecargados de semillas circulan por caminos alternativos que los destruyen para evitar los controles de gendarmería? Todo esto lo hablamos en instantes. Mientras tanto, relanzaron precios cuidados. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Lo habíamos anticipado ayer. Hoy se conocía la nueva versión 2020 de precios cuidados. Llegó con 310 productos en la canasta. Algunos dicen un poco menos que los 500 que estaban vigentes. Bueno, un poco menos en cantidad, pero sin duda hay una mejor estructura del programa, lo que lo hace mucho más accesible para el conjunto de los argentinos, mucho más equilibrado. Tenemos alimentos, tenemos bebida, tenemos artículos de limpieza y artículos del tocador. Una canasta que, te digo, hasta tiene equidad de género en su composición, Antonio. Muy bien, Fer. Y Juan, ¿hay una guerra por las vacunas? Sí, Galle, ¿qué tal? Buenas noches. Lamentable guerra por las vacunas. La semana pasada el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud de Ginés González García, logró liberar 12.400.000 vacunas que estaban varadas durante la gestión de Mauricio Macri en la aduana, en el aeropuerto de Ezeiza. Salió a contestarle el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, pero con un muy mal timing. ¿Por qué digo esto? 24 horas después de la respuesta de Rubinstein aparecieron 160.000 vacunas abandonadas en un galpón en Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires. Otra muestra más de la desidia de la gestión de Mauricio Macri, sobre todo en materia de salud. En un rato repasamos los detalles. Muy bien, vamos a hablar de precios cuidados. Recién lo contaba Fernando Alonso. Escuchemos qué decía el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Decimos nuevo programa porque realmente ha tenido modificaciones sustanciales de cómo venía estando y fundamentalmente de cómo venía operando este programa, que fue un programa que se inició, como se saben, en la gestión de Cristina Kirchner como presidenta, que continuó el gobierno anterior y que hoy nosotros también en este nuevo relanzamiento ponemos como marca importante a la hora de cuidarle el bolsillo a los argentinos y las argentinas, que ese es el destino de este programa. Y fundamentalmente lo que hemos hecho es prácticamente desarmar lo que se había hecho anteriormente
y rearmarlo con otra orientación, con otro sentido, con un sentido que tiene que ver fundamentalmente con lograr productos que tengan precios visibles, que haya accesibilidad y que se encuentren en las góndolas donde los argentinos y las argentinas hacen las compras. Bueno, Fer, vamos a desmenuzar estos precios cuidados. Sí, y Vamos, algo muy punto por interesante, lo punto. escuchaste a Cafiero diciendo que los productos estén en las góndolas. Esta es la clave. Esta es una de las principales claves que tiene esta versión 2020 de precios cuidados. Hay que volver probablemente al origen de este programa en 2014, cuando hay una devaluación muy fuerte en enero de ese año, fagocitada por una multinacional. Para evitar que haya un traslado muy fuerte a precios, el entonces ministro Alexei Kicillof pone en el tapete esto que es precios cuidados, saca la primera versión de precios cuidados. Y siempre se dijo, precios cuidados no es una canasta de ofertas, es una canasta de bienes de primera calidad que sirven de referencia al resto de los precios de la economía. Así se pensó en aquel momento, así vuelve a estar hoy en las góndolas. 310 productos, lo anticipábamos recién, con una baja promedio en los precios de 8%. Cuando vos agarrás la canasta de estos 310 y ves los precios que tenían el mes pasado a los que salen a la oferta mañana, está con un precio promedio, una reducción de 8%. Hay 70 productos que ya estaban en la canasta que venía vigente. Ahí se registran sube de 9%. Si uno ve lo que pasó con la inflación, es más o menos lo que venían acompañando. Pero en estos 240 productos que se suman, hay reducciones de hasta 30%. Por eso te da la baja de 8% cuando haces el promedio de la canasta, cómo te dan los precios de la canasta. Una reducción de 30% en productos que se suman, una reducción promedio de 8%. Estos precios se van a revisar trimestralmente. Esto es, en los próximos 3 meses... Esto de acuerdo a la inflación, ¿no? Sería en principio. Vamos a revisar, el plan es Bien. revisarlo trimestralmente. Se supone que dentro de 3 meses no van a tener una actualización por inflación. Que la idea es que esto esté siempre abajo de la inflación, porque la idea es que no seguir con esta indexación de la economía que venimos de estos últimos 4 años y romper con esa lógica de que todo se indexa. Los contratos se indexan, Todo se indexa. todo se Los indexa. autos, Entonces, los planes, todo. entonces, la lógica que quieren hacer es romper con esa indexación de la economía, por eso se habla de revisar trimestralmente y no mensualmente. Vamos a intentar dar una estabilidad más de un tiempo más prolongado a los precios, y cuando haya que repasar qué pasó con los precios, no aplicamos la inflación Claro, terminar automática, con esta sino... teoría de la imprevisión y darle más previsibilidad a la economía. Es que sea venimos más de predecible. por lo menos tenés una expectativa de 3 meses con precios de la canasta que van a estar fijos. Vuelven las primeras marcas, algo que se había perdido. Acordate que estábamos hablando de segundas, terceras marcas, marcas que se habían discontinuado y que las volvían a producir para meterlas dentro de precios cuidados. Ahora vuelven las primeras marcas y vuelven en tamaños normales. Nada de hamburguesas por 2 unidades. Claro. No, si vas a comprar hamburguesa, va a un ser litro, no 750. exacto, va a ser primeras marcas y en los envases que consumen las familias. Hay bebidas, hay artículos de higiene, algo que se había perdido, personal y de limpieza de los hogares. En las últimas canastas no estaba ni siquiera la lavandina. Una locura. Vos decís, ¿cuál era el criterio? Y el criterio era lo que las empresas querían, ponían dentro del precio cuidado, y el gobierno firmaba y decía, sí, tenemos... El famoso nos damos la mano. Sí, no. Ahora hay un trabajo, por eso se tardó tantos días en presentar el canasta, hubo un trabajo muy fuerte con las empresas para controlar los precios, para que pongan primeras marcas y para que haya una oferta global de todos productos que hacen al consumo de la familia. Esto es artículos con visión de equidad de género. Tengo para mencionar. Explícamelo. Las toallitas femeninas. O sea que hay un gran debate, especialmente dentro del feminismo, por qué, por ejemplo, las toallitas, un artículo de primera necesidad, pagan IVA, cuando debería ser algo que esté exento para favorecer la utilización en los sectores. Bueno,
no está exento, pero viene a un precio cuidado de tal manera de dar una garantía a las mujeres de que pueden acceder a un producto de primera necesidad a un precio racional. Seguramente es la primera parte. Hoy designaron a Mercedes D'Alessandro como directora de Equidad de Género en la cartera de Economía. Dentro del Ministerio de Economía, el ministerio que dirige Martín Guzmán, crearon una dirección de Equidad de Género donde designaron y hoy asumió Mercedes D'Alessandro, y que seguramente va a trabajar mucho en esto. Ahora, todo esto es bárbaro. Ahora, ¿cómo evitar las pioladas, las avivadas? Bueno, ¿Cómo son los controles? Exacto, eso es lo interesante, porque venimos de un gobierno donde creía que todo se pactaba con la mano y que los empresarios no había que controlarlo. Bueno, ahora sí va a haber controles. Va a haber inspectores en las grandes superficies comerciales para garantizarse que estén exhibidos los productos, que haya stock de todos los productos, que estén respetando los precios que se pactaron. Pero también vas a tener una app. ¿Te acordás que existió en 2014? Existió la aplicación en celulares donde vos podías poner los productos, te decían dónde poder conseguirlo, dónde estaban, cuál era el precio, si había stock. Vuelve la app para poder ayudar a los consumidores a que controlen los precios, y va a haber un seguimiento de precios online. Por suerte, el desarrollo de la tecnología en los últimos años hace que sea mucho más fácil controlar cuando tenés, por supuesto, la vocación. Hay muchas consultoras que tienen sistemas de relevamiento de precios online que les permite hacer, por ejemplo, el seguimiento de la inflación. Bueno, todos esos sistemas ahora los va a usar el Estado para controlar a los supermercados. Esto está destinado a las grandes superficies, que estén los productos, que estén a los precios que se acordaron, de que estén exhibidos. Bueno, presencia de inspectores, la APP para que los consumidores puedan hacer un seguimiento, y seguimiento de precios online desde la Secretaría de Comercio para controlar. Hablamos de un tema ríspido, el IVA. En estos precios, ¿tiene que ver? ¿No tiene que ver? No. El precio que llega al consumidor ya está incluido el IVA, que recordemos el 31 de diciembre venció esa ridícula exención de IVA que había dispuesto el gobierno de Macri. Los precios vuelven a tener IVA. Pues es que, Antonio, para que la reducción de IVA tenga sentido, se tiene que hacer a lo largo de toda la cadena. Claro. Cuando vos solo cortás la última eslabón, dejás que el último se apropie del IVA que fueron pagando el resto de la cadena comercial. Por eso no tenía ninguna lógica económica lo que había hecho el gobierno. Ahora volvió el IVA, los precios están normalizándose y viene precios cuidados para fijar un segmento de precios al resto de la economía, para dar precios de referencia a la economía. Escuchamos a Pablo Español, secretario de Comercio Interior, la escuchamos. Porque es un acuerdo voluntario al que llegamos el Estado con las empresas, los supermercados y los proveedores, porque efectivamente todos entendemos, el Estado y las empresas también, que es un programa que va a promover el consumo, porque Precios Cuidados es una marca y que también permite volver a relanzar las compras y el consumo en los sectores que los tenían bastante golpeados en estos últimos años. En ese sentido también es importante remarcar que hablamos de la palabra recuperación del programa, porque como se dijo, pero digamos por encima, y quiero entrar un poquito más en el detalle, era un programa que se había desvirtuado completamente, llegando al punto que era más una plataforma de lanzamientos de algunos productos de las empresas que realmente una canasta representativa del consumo que permitiera a los justamente a todos, que nos permitiera tener una referencia de precios. Bueno, Fer, ¿se terminan los animalitos? ¿El zoológico se termina? Bueno, zoológico y acuario también hay ahí, ¿no? O sea que acá, detrás de la decisión de sacar a los próceres de los billetes, estaba la pérdida de valor de la moneda. Yo no tengo mucho que ver, ¿sabes qué? Con este billete que tenía el rostro de Evita. Sí. Estaba la decisión de borrar la historia, pero estaba también la decisión de no darle valor a la moneda argentina.
Cuando vos sacás y ponés animales en los billetes, lo que estás haciendo es quitándole representación social al valor de la moneda. Y eso es lo que buscó el gobierno de Cambiemos, sacarle valor a la moneda. La devaluación que sufrimos estos últimos 4 años, la inflación, todo era toda parte de un proyecto económico. Ahora, fíjate que Y ni estos siquiera billetes invitaron a Estados Unidos, que tiene los próceres. Pero Europa también, Europa no tiene próceres, Europa tiene imágenes Destacadas. que identifican a cada uno de los países Claro. miembros de la Unión Europea. Entonces el euro, vos te sentís como... En la Unión Europea. Te sentís en la Unión Europea, ves símbolos de esa cultura europea. En África hay algunas monedas con animales. Pero te imaginás que es África. Es África, claro. Ahora veamos acá, por ejemplo, este es el guanaco, lo cambiamos por rosas. Sí, yo creo que fue el Cóndor que fue, o el Taruca que fue el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a sacar las fotos porque se habían equivocado y habían hecho mal la foto. Entonces ¿Se equivocaron del bicho? él mismo fue a sacar la foto. Para que no haya error, una concepción No, de se la quiso poner al política. jaguareté como que era algo muy nuestro, muy autóctono, Sí, yo me sí, acuerdo. La ballena franca como algo muy autóctono. Cuando en realidad los países, la mayoría tienen o figuras ilustres, próceres. Es más, creo que en Uruguay hay actores reconocidos. Podés poner actores, podés poner imágenes Gardel, naturales, que ellos podés poner, no sé, que probablemente si pones a las cataratas dentro de un contexto de billetes que estén representando identidad nacional, pero el hecho está que el cambio de moneda se dio sin un debate en Argentina, tomó la decisión el presidente del Banco Central, se supone que el presidente de la Nación lo validó. Estaba de acuerdo, pero claro. la tomó el presidente del Banco Central, no hubo debate en el Congreso, no hubo debate en la sociedad, nos presentaron estos billetes y nos dijeron, de ahora en más nos olvidamos de los muertos y traemos a los vivos a los billetes. De hecho trajeron a los vivos que estaban todos a punto de morirse y eso es lo que pasa, Uno ¿no? es el jaguareté, por ejemplo. Así es. Hoy el presidente del Banco Central, el actual presidente del Banco Central, Miguel Pese, le puso fecha de vencimiento a estos billetes. ¿Escuchamos? Primero que no es fácil bajar la inflación. Yo creo que ese fue uno de los errores del gobierno anterior, creer que bajar la inflación era fácil y que sobraban dólares. Ni sobraban dólares ni era fácil bajar la inflación. Por eso nosotros también somos cuidadosos al momento de hacer pronósticos. Un tema de los billetes, ¿no? A fin de mes se termina la circulación del billete de 5, ¿se vienen los de 5.000 y 2.000 pesos? No, bueno, ahí vamos a elaborar una nueva familia de billetes. Eso lleva un tiempo, pensamos que nos va a llevar alrededor de un semestre. En la nueva familia es muy posible que incluyamos un billete de mayor denominación. La idea es que el billete tenga identidad con valores sociales. Tengo un tractor amarillo, ¿qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo. Tractorazo en Pergamino, Fernando. Pero hay toda una mentira en torno a todo esto que realmente hasta indigna, ¿no? Porque el campo habla de un aumento y no habla de la devaluación que hubo en el mes de agosto. No, el campo claramente se queja de la mayor presión impositiva. ¿Hay mayor presión impositiva? Sí. Hay una mayor presión impositiva. ¿Hay motivo para que lo haya? Sí. Dejaron un país en default con un déficit fiscal de casi 2 puntos, con un dólar disparado. Había que poner las cuentas en orden. Y se empieza a poner las cuentas en orden como corresponde. Los que mayor beneficio tuvieron son los que más tienen que aportar. O sea, la Eso presión lo es pasa sobre con el los que campo. más ganaron. La presión es sobre No son los más que no ganaron. Pero el problema es que estas marchas que estamos viendo, esta movilización del campo, está motorizada por una interna en Cambiemos. Pero escuchá, pará. Escuchá a Pablo Torello, diputado nacional. Torello, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque ya es insostenible la presión impositiva al sector agropecuario, nacional y provincial. Y en estos días hay que ponerse muchas pilas en la provincia. Y más adelante vamos a seguir con Nación. Hay que pedirle a Alberto Fernández, que prometió el cronograma de bajas retenciones.
que lo haga pronto, porque si no, no va a haber inversión. Ahí más o menos. Amenaza todo. Amenaza que lo haga pronto, si no, no va a haber inversión. Aparte Tendría que miente. recordar que ellos Pero fueron los que pusieron las aparte- retenciones. Aparte, fíjate que miente. Porque lo que prometió, nunca prometió esto. Pero claro, ya están instalando algo que no... Ya están con la mentira. Lo O sea, que, es lo que la teoría prometió de es la Goebbels, segmentación. Y que, eso, que no es y lo eso mismo que bajar las retenciones y y eso terminar va a las venir. retenciones. Y eso va a venir, la segmentación. Pero lo tenías este diputado nacional del PRO. Hay otros como Luciano Bugalo, que es el que estuvo motorizando, por ejemplo, la protesta en Pergamino, diputado provincial de los Elisa que están Carca alineados también me con sopla acá. Elisa Carrió, de los que están alineados con Elisa Carrió. Hay 3 legisladores en la provincia de Buenos Aires alineados con Carrió, que son los que están obstruyendo la sanción de la ley impositiva de Axel Kicillof, y son los que están motorizando, en el caso de este Lucho Bugalo, los tractorazos amarillos como parte de la interna. ¿Vos te acordás, Antonio, de lo que dijo, por ejemplo, Elisa Carrió en campaña electoral? Nos van a sacar con los pies para adelante, lo Tantas digo. cosas dijo que ya Bueno, realmente... claramente es un partido que tiene muy poco apego a la voluntad popular y que está intentando obstruir toda la posibilidad de acción de Axel Kicillof y de Alberto Fernández. Estos tractores en la calle responden a la interna de Cambiemos y a la interna dentro de las entidades del campo. Por eso hoy hubo 2 movilizaciones muy fuertes. Estuvo la de Pergamino y estuvo la de Saliqueló. En una estuvo Carvap, en la otra estuvo el PRO y esta gente motorizando, intentando levantar, intentando sacar al campo a las calles. Metida dentro de todas estas movilizaciones, y hay mucha acción de Cambiemos y de PRO especialmente, y de la coalición cívica de Elisa Carrió, para sacar al campo a las rutas. Quieren obstruir, quieren complicar el inicio de gestión de Axel Kicillof, quieren prender fuego a la provincia. Pero aparte con una mentira de arranque. Alberto prometió en campaña. ¿No prometió esto? Esto es un verso. O sea, ya arrancan con una mentira, como históricamente hizo el PRO, Cambiemos, y se instalan un tema que siempre es un globo de ensayo, instalan la mentira. Hay una parte de la sociedad que compra, hay otra parte que se da cuenta que la realidad pasa por otro lado, pero hay una parte que compra, y esa parte que compra es la que se empieza a movilizar con el campo. Fíjate que son 10 tractores, después hay 300 vecinos. Pero después hay muchos. Son 300 vecinos, no importa, pero lo que yo decía es que se instala algo en base a una mentira. Y fíjate vos si hablas de interna del campo, mirá lo que opinaba un dirigente del campo. Desde antes de las elecciones, acá en la localidad de Pergamino se realizan asambleas al costado de la ruta, de las cuales nosotros hemos decidido no participar. Nosotros desde la Federación decidimos no participar del tractorazo, creyendo que es importante mantener un vínculo de discusión y de diálogo permanente para mejorar el sistema impositivo y caminar hacia esa reforma impositiva integral que se reclama de nuestra entidad. Cuando yo me dirijo a mi galpón para enganchar el acoplado e ir al campo a darle de comer a los terneros, encuentro que tenía 5 tuercas de la rueda delantera izquierda flojas, pero sí me pareció que era un acto que debía denunciar. Pero yo sí quiero decir que lo único que estoy haciendo, y que pido calma, por favor, y tranquilidad, es lo que moviliza a mis colegas, a mis amigos, a ese tractorazo. Yo creo que en gran parte es el odio y el dolor que ha quedado como un sello a fuego en cada uno de ellos después del 2008. Ahí estábamos escuchando a la Federación... Sebastián Campos. Sebastián Campos, de la Federación Agraria, expresando claramente esta interna que hay en el campo. Lo decía, hay mucho rencor, hay mucho que quedó, hay mucho de lo que se viene, hay mucho de la pelea que quiere plantear dentro de Cambiemos el sector más radicalizado, el sector más de derecha, que quiere obstruir toda posibilidad de gestión de Axel Kicillof y de Alberto Fernández en la idea de que, mirá vos, Antonio, de cuanto peor mejor. Creen que cuanto peor esté el país, más rápido ellos pueden validarse del desastre que dejaron y tener expectativa de volver. O sea, yo el abismo sería. Van a crear el abismo, están intentando generar eso. O sea, pero profundizar la grieta hoy en día no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido. Porque esto es profundizar una grieta que no existía.
Ahora van a ingresar con una grieta, con una mentira, diciendo que lo prometieron en campaña, cuando es mentira. Y nuevamente se instala la teoría de Goebbels. Miente, miente, que algo quedará. Y es yo o el abismo. El absolutismo de Cambiemos, la antirrepública, antidemocracia es realmente alarmante. Y encima lo hacen hablando en nombre de la República. Pero ya está Juana Morín con nosotros para hablar de otro tema. La guerra de las vacunas. Juan. ¿Qué tal, Antonio? Así es, la verdad, inesperado lo que sucedió. Todos sabíamos que los distintos ministerios heredaban una situación sumamente complicada, incluso mucho más complicada de lo que parecía. Ayer, por ejemplo, repasamos que en Cancillería Felipe Solá se encontró con una deuda de 151 millones de dólares que la Argentina mantiene con Naciones Unidas, al punto tal que las Naciones Unidas, mostramos el documento, le advertía a la Argentina que podía llegar a perder su voto en la Asamblea General de 2020 si no regularizaba su situación. Dijeron, te saco la silla, o pagás o te saco la silla. Eso se repetía en el Mercosur, en el Parlasur y en distintos organismos multilaterales. Ahí Cancillería. UNESCO. Pero después tenés temas que son todavía mucho más sensibles y que afectan el día a día de todos nosotros, ni que hablar de los niños y de los abuelos, de los jubilados. Bueno, en las últimas horas se dio a conocer el ministro de Salud, a quien vemos aquí a nuestra izquierda, Ginés González García, se había referido a unas dosis de vacunas que habían quedado varadas en la aduana, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Una, Juan, 12.400.000. 12.400.000 un disparate. Vacunas que iban a ser destinadas al calendario de vacunación. Ya del primer trimestre estaban varadas en la aduana. ¿Por qué estaban varadas en la aduana? Y mirá si no era importante por lo menos declarar la emergencia sanitaria. Mirá si no estamos en emergencia sanitaria, porque el Ministerio de Salud no podía pagar los impuestos de importación de eso. Que eran 12 millones de dólares, creo. 11 millones y monedas. Sí, casi 12, ponele. Exactamente. Bueno, Ginés González García, finalmente, a partir de la sanción de la emergencia sanitaria, liberó parte ya de esas vacunas y ya se están repartiendo en 24 jurisdicciones para que puedan cumplirse con el primer trimestre del calendario nacional de vacunación. Ahora voy a mostrarte ahora algunos datos también que estuve averiguando, pero salió Adolfo Rubinstein a cruzar al actual ministro de Salud, el exsecretario Ginés González García, exactamente, exministro devenido en secretario, siguió igual, aunque le quitaron el rango ministerial. Si te parece, vemos qué es lo que dijo Adolfo Rubinstein. Jamás hubo ningún faltante crítico. Nosotros obviamente íbamos viendo qué sacábamos primero de acuerdo a las demandas de las provincias. O sea, jamás hubo faltantes críticos. El único faltante crítico de vacunas que hubo en mi gestión de 2 años fue que yo la anuncié, la vacuna antimeningocócica, cuando decidimos en su momento posponer la dosis de refuerzo a los 11 años. No recuerdo. Y que después se restituyó. Entonces, todo esto no tiene demasiado sentido, más allá, entiendo yo, de hacer un show político. O sea, para el señor Rubinstein, o el doctor Rubinstein, las 12.400.000 vacunas que estaban varadas en Ezeiza son mentiras. Un show político, dijo el propio Adolfo Rubinstein. 12.400.000 vacunas. Así es. Bueno, se liberó cuatro tandas de 49 que hay. Es decir, todavía queda todo un trabajo por hacer. Pero fíjate lo que es la desidia absoluta, ¿no? Del Estado, por supuesto, de la gestión de Mauricio Macri, pero también del señor Adolfo Rubinstein. Estuve averiguando algunos datos antes de entrar al aire, sobre todo del tema de vacunación, porque uno dice, bueno, puede ser que fueran destinadas para el año que viene, entonces Rubinstein capaz en una de esas tenía razón. Escucha esto, Valle, en 2016 se pusieron 1 millón de vacunas contra la varicela. 1 millón. En 2018, ¿cuántas crees que se pusieron más? ¿Vos decís? 2 millones. La población aumenta, obviamente hay que poner más. Ponle 1.100.000. Bueno, no, la mitad, 500.000 vacunas en 2018. Seguimos, triple bacteriana en 2016, 1.600.000 vacunas. En 2018, 980.000, la mitad, poquito más de la mitad. Hepatitis A, compraron 400.000 para una población objeto de 750.000. Es realmente impresionante. 350 que se contagien. A donde vos vayas, de hecho, en agosto del año pasado, la Sociedad Argentina de Vacunología protestó porque faltaban vacunas para los chicos de 11 años. ¿Te acordás que el propio gobierno lo admitió contra la epidemia de sarampión, Juan? La epidemia de sarampión. No es casualidad, todo tiene que ver absolutamente con todo. Hoy en la radio le consultamos a Ginés González García justamente por este tema, por la respuesta de Rubinstein, a ver si se había montado un show político o no. 12,5 millones de vacunas varadas en la aduana para nuestros chicos, mirá. Menos mal que hay imágenes visuales, que hay, bueno, hay todos en los envíos, vuelvo a decir, desde junio, son 49 envíos que no se retiraron, y la verdad no entiendo qué quiso decir, ni qué quiso
defender, porque me parece que por prudencia mínimo debería haber quedado callado, ¿no? En el sentido que claramente alguien que compra y gasta 84 millones de dólares en vacunas y después no la retira, si eso no es incumplimiento de deberes de funcionario público, le pasa cerca, ¿no? Además, Claro. que faltó vacuna en su momento que estaba en aduana, pero además de eso hay que pagar 100 millones de pesos por el exceso de tiempo que estuvo la vacuna en aduana, ¿no? Con lo cual son todas pérdidas para el Estado y para la sociedad que no tuvo vacuna en tiempo y forma. Claro. O si no hubieran sido necesarias, entonces había comprado de más, qué sé yo, no sé cómo decirlo, pero no encaja de ningún lado, no sé qué quiso decir, pero honestamente es una barbaridad. Lo que pasa es que si vos partís de la base, ¿no? Que vos sos ministro de salud de un país que tenés un 40% de pobres, uno de cada dos chicos pobres. Te degradan a secretario y tenés que renunciar. Totalmente. Es una cuestión de dignidad. Es digno aquel que renuncia siempre en carácter de indeclinable. Aquel que renuncia para que lo llamen es poco legal, legítimo. Pero si te degradan en un ministerio tan sensible como salud, y tenés que decir muchas gracias por todo. Y es que cuando vos le vas a consultar tal vez a gente de la ex Secretaría de Salud, lo que te dicen, y es que estábamos, viste, el presidente pidió el ajuste. Bueno, ayer desde el entorno de Foría, un portal muy reconocido, le respondieron que no habían pagado la deuda con la ONU, por ejemplo, porque Macri había pedido un ajuste y habían hecho un ajuste feroz en Cancillería. Es lo que vos decís. Si vos sabes que no podés cumplir con tu rol, me voy. porque desde el Ejecutivo te ordenan, porque desde el Ejecutivo te dicen, no, mirá, no hay 11 millones de dólares para pagar la tasa de impuestos por las vacunas. Bueno, listo. No tengo nada que hacer, digamos. Me tengo que ir. No se entiende realmente. Yo coincido totalmente con vos. Porque es una cuestión de dignidad, ¿me entendés? Profesional. Es como que a vos te digan, mirá, periodísticamente, estamos en esta revista, te sacamos los micrófonos. Claro. Vos decís, mirá, ¿sabes qué hago? ¿Salgo mudo? Claro. Vas a poner música, me voy. Y claro, por y es que el dignidad. que pone la cara además sos vos. Digo, si vos sabés que no más podés siendo cumplir. sanitarista o diciendo que sos sanitarista. Bueno, totalmente. Y te decía que tuvo muy mal timing. En la apertura te dije que tiene muy mal timing Rubinstein para salir a responder porque apenas 24 horas después de su respuesta pasó esto. Vamos a leer ámbito.com. Ahí está. Hallaron más de 160.000 vacunas vencidas, no se pueden utilizar Esto es peor. en un depósito de La Plata. Esto es mucho peor. Dejar que vence una vacuna es de una inmoralidad. No, es desidia. La definición de pero desidia es inmoral. Pero está esto acá. es inmoral. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, denunció el hecho tras una auditoría y responsabilizó al gobierno de María Eugenia Vidal. Al grave hecho se le suma la forma en la que fueron tiradas a la basura, que no corresponde con los protocolos mínimos establecidos. Porque hay una ley patológica, no de residuos patogénicos, pues pueden ser hasta contaminantes, es muy peligroso. Esto sucedió en Melchor Romero. Mientras no se vacunaba contra el sarampión porque no había dosis en el depósito de Melchor Romero, había 162.000 dosis de vacunas vencidas que estaban para desechar sin cadena de frío en medio de la necesidad. Sin cadena de frío. Estaba el recurso y lo desecharon, afirmó Daniel Goyán, 160.000 vacunas vencidas. Y algo interesante de lo que escuchábamos recién de Ginés González García, que salió muy enojado y dijo, esto ya roza con el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto ya es de lleno. Pero aparte es de una inmoralidad absoluta, porque estás en un país donde una provincia que tiene el 63% de los chicos pobres, sos un inmoral. Es de una inmoralidad absoluta. Es una falta de ética enorme. Es realmente ser un inmoral, de verdad. Y siendo generoso con el término inmoral, ¿no? Porque realmente es un incumplimiento, como decís vos, como decía Ginés. Malversación de fondos públicos. Lo que vos quieras, pero sí, es de un nivel de inmoralidad. Es tildarte de lo peor, de lo peor. Sí, y te agrego simplemente esto, ayer, no es que compraron, porque si me dijeras compraron vacunas de más y bueno, sobraron. No, acá en Argentina se está vacunando la mitad de la población de la que se venía vacunando en 2016. Es realmente alarmante. El año pasado hemos tenido faltantes de vacunas por todos lados. Faltaron medicamentos contra el HIV por donde lo mires, digo, en 2016, 2017 y Pero aparte 2018. lo denunciaron mediáticos como Aníbal Pachano, por ejemplo, que denunció que no podía vacunarse. Bueno, que le faltaban las vacunas, las hoy dosis. Ginés González García dijo que además de todo el desastre que encontraron en cuanto a faltantes de medicamentos fundamentales, realmente muy importante, esto es desidia por la vida humana directamente, se encontraron una deuda de 11.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud a los distintos proveedores. No solo le debemos a la Organización Mundial de la Salud, que ayer lo repasamos, Sí. le debemos también a todos los proveedores. Realmente es muy alarmante la situación.
Y esta gente, la que tenemos acá, los exfuncionarios, Adolfo Rubinstein, distintos sectores del macrismo, lo que te decían es: no es necesario declarar la emergencia sanitaria, a ver si todavía nos vienen a decir que dejamos tierra arrasada. No, tierra arrasada es poco, pues en materia social ya lo vimos la semana pasada en Concordia, en Cancillería estas deudas. A nivel sanitario tenemos millones de vacunas varadas en Ezeiza, realmente una desidia total del macrismo por donde se lo mire. Gracias, Juancito. Por favor, Galle. Otro tema que vamos a tocar en este programa es... Ayer habló Susana, ¿no? Mostrábamos lo que decía Susana. Hoy habló el hermanito. Quiso aclarar lo que dijo Susana Jiménez y yo no sé si la embarró o la pudrió. Escúchenlo con atención, a ver. Tierras que podrían ser comunitarias, las plazas podrían tener manzanas, podrían tener naranjas para que los chicos que están en el semáforo coman. Macri no cambió la cultura del plan. Creció, No, creció. Creció, bueno, y a mí me parece que esa política económicamente, no políticamente, no si somos buenos o malos, si somos de River o Boca, es inviable que una persona mantenga 4. Entonces me parece que si vos tenés un plan, bueno, colaborá con el hospital de al lado, pintá lo de allá. Me parece que tiene que ver con dignificar. Dignificar es hacer algo a cambio de lo que te damos. Cada uno hace lo que quiere. Yo como Está artista, bueno, yo, está bueno, está yo bueno. podría levantarme a las 3 de la tarde y es un descontrol la vida así. Si yo viviera levantándome a las 3 de la tarde y no haciendo nada y que me tiren un pucho abajo de la puerta, no sirve para nada. Y nadie levanta así, nadie despega así. Te contamos todo, porque también habló Moria Kazan. Realmente hay un revuelo en el mundillo artístico, y no artístico, porque también hablábamos con el padre Paco, hablábamos con Pino Solanas. Realmente algo que es bochornoso, esta famosa meritocracia que da hasta cierta vergüenza ajena y pudor.